Papel del aluminio y fuentes de acidez del suelo. La investigación sugiere tres grandes fuentes principales de acidez comunes en los suelos: la acidez activa, la acidez intercambiable y la acidez residual. Estas tres fuentes de acidez se suman a la acidez total del suelo. Sobre estas fuentes de acidez y sus implicaciones hablaremos en este video. Papel del aluminio. Aunque el pH bajo se define como una alta concentración de iones hidrógeno, el aluminio también juega un papel central en la acidez del suelo. Si el aluminio es un componente importante de la mayoría de los minerales del suelo, aluminosilicatos y óxidos de aluminio, incluyendo las arcillas. Cuando los iones hidrógeno se absorben en una superficie arcillosa, edge of mineral en esta imagen, por lo general no permanecen como cationes intercambiables durante mucho tiempo, sino que atacan la estructura de los minerales, liberando iones aluminio 3, en el proceso. Los iones aluminio 3 luego se vuelven absorbidos en los sitios de intercambio de cationes de coloides. Estos iones intercambiables de aluminio 3, a su vez, están en equilibrio con el aluminio 3 disuelto en la solución del suelo. Los iones aluminio 3 intercambiables y solubles desempeñan dos papeles críticos en la historia de la acidez del suelo. En primer lugar, el aluminio es altamente tóxico para la mayoría de los organismos y es responsable de gran parte del impacto perjudicial de la acidez del suelo en las plantas y los animales acuáticos. En segundo lugar, los iones aluminio 3 tienen una fuerte tendencia a hidrolizarse, dividiendo moléculas de agua en iones hidrógeno y OH. El aluminio se combina con los iones OH, dejando al hidrógeno para bajar el pH de la solución del suelo. Por esta razón, aluminio 3 e hidrógeno juntos se consideran cationes ácidos. Un solo ion aluminio 3 puede liberar hasta 3 iones hidrógeno, a medida que la siguiente serie de reacciones reversibles avanza a la derecha de manera escalonada. Acidez activa. La fuente de acidez activa, también llamada real, actual o iónica, se define por la actividad de iones hidrógeno en la solución del suelo. Esta fuente es muy pequeña en comparación con la acidez en las fuentes intercambiables o de cambio y residuales. Por ejemplo, solo se necesitan unos 2 kilogramos de carbonato de calcio para neutralizar la acidez activa en los 15 centímetros superiores de una hectárea de un suelo mineral promedio a pH 4 y 20% de humedad. Aún así, la acidez activa es extremadamente importante, ya que determina la solubilidad de muchas sustancias y proporciona el entorno de solución del suelo al que están expuestas las raíces vegetales y los microbios. Los suelos muy ácidos contienen iones de aluminio en solución, que pueden aumentar la acidez activa a medida que se hidrolizan. Acidez intercambiable o reemplazable por sal. Tal como lo muestra esta ecuación química, la acidez reemplazable por sal se asocia principalmente con iones intercambiables de aluminio e hidrógeno que están presentes en grandes cantidades en suelos muy ácidos. Estos iones se pueden liberar en la solución del suelo mediante el intercambio de cationes con una sal simple, desamortiguada, como el cloruro de potasio. Una vez liberado en la solución del suelo, el aluminio se hidroliza para formar iones hidrógeno adicionales.
El equivalente químico de acidez reemplazable por sal en suelos fuertemente ácidos es comúnmente miles de veces mayor que el de la acidez activa en la solución del suelo. Incluso en suelos moderadamente ácidos, la roca caliza necesaria para neutralizar este tipo de acidez es comúnmente más de 100 veces la necesaria para neutralizar la solución del suelo, acidez activa. A un valor de pH dado, la acidez intercambiable es generalmente más alto en suelos cuya fracción de arcilla está dominada por esmectitas, intermedia para vermiculitas y más baja para la caolinita. Acidez residual. Juntos, acidez intercambiable y activa representan solo una fracción de la acidez total del suelo. La acidez residual restante se asocia generalmente con iones de hidrógeno y aluminio, incluidos los iones de hidróxido de aluminio, que se encuentran en formas inmutables por la materia orgánica y las arcillas. A medida que aumenta el pH, el hidrógeno unido se disocia y los iones de aluminio unidos se liberan y se precipitan como hidróxido de aluminio, amorfo, con carga cero. Estos cambios liberan los sitios de intercambio catiónicos cargados negativamente y aumentan la capacidad de intercambio catiónico. La reacción con un material de encalado, por ejemplo, hidróxido de calcio, muestra cómo el hidrógeno y el aluminio unidos pueden liberarse. La acidez residual es comúnmente mucho mayor que la acidez activa o reemplazable por sal. Puede ser 1000 veces mayor que la acidez activa en un suelo arenoso y 50,000 veces o incluso 100,000 veces mayor en un suelo arcilloso alto en materia orgánica. La cantidad de roca caliza molida recomendada para neutralizar al menos parcialmente la acidez residual en los 15 centímetros superiores de un suelo fuertemente ácido puede ser de al menos 5 a 10 toneladas métricas por hectárea. Acidez total. Para la mayoría de los suelos, excepto suelos de sulfato ácido, la acidez total, que debe superarse para elevar el pH del suelo a un valor deseado, se puede definir como acidez total igual a acidez activa más acidez reemplazable por sal, más acidez residual. Podemos concluir que el pH de la solución del suelo es solo la punta del iceberg para determinar cuánta cal puede ser necesaria para superar los efectos de la acidez del suelo. Relación del pH con cationes del suelo. Esta figura ilustra la relación entre el pH del suelo y la prevalencia de cationes intercambiables unidos en un suelo mineral y otro orgánico. Se muestran dos formas de hidrógeno y aluminio. Las formas enlazadas firmemente a los sitios dependientes del pH 1 y 2, las formas de cargas negativas permanentes o intercambiables que se asocian a los coloides. Las formas enlazadas contribuyen a la reserva de la acidez residual, pero solo los iones intercambiables tienen un efecto inmediato en el pH del suelo. Ambas formas están muy involucradas en determinar cuánta cal o azufre se necesita para cambiar el pH del suelo. Observemos arriba el caso de un suelo mineral que presenta una disminución moderada en la capacidad de intercambio catiónico o SIC, que es efectiva a medida que se reduce el pH, lo que sugiere que las cargas dependientes del pH y las cargas permanentes cada una representa aproximadamente la mitad de la SIC máxima. A valores de pH por encima de 5.5, las concentraciones de aluminio intercambiable y de iones hidrógeno son insignificantes y la SIC efectiva está esencialmente al 100% saturada de cationes no ácidos intercambiables, los llamados cationes base, como calcio 2, magnesio 2, potasio y sodio. A medida que el pH baja de 7 a aproximadamente 5.5, la SIC efectiva se reduce porque los iones hidrógeno y los iones de hidróxido de aluminio
están estrechamente retenidos por algunos de los sitios de carga dependientes del pH. A medida que el pH se reduce aún más, de 5.5 a 4, los iones de aluminio, especialmente aluminio 3, junto con algunos iones hidrógeno, ocupan una porción cada vez mayor de los sitios de intercambio restantes. Los iones hidrógeno intercambiables ocupan una parte importante del complejo cambiario solo en niveles de pH por debajo de 4. En síntesis, podemos precisar que hay tres grandes fuentes principales de acidez en los suelos. Número 1, la acidez activa debido a los iones de hidrógeno en la solución del suelo. 2, la acidez intercambiable que involucra al aluminio y al hidrógeno, que son fácilmente intercambiables por otros cationes en una solución de sal simple, como el cloruro de potasio. Y 3, la acidez residual, que puede ser neutralizada por roca caliza u otros materiales alcalinos, pero no puede ser afectada por el reemplazo de sal. Estos tres tipos de acidez suman la acidez total de un suelo normal.